Buenos días a todos, muchas gracias por su asistencia. Mi nombre es Carlos Marín, soy uno de los socios directores de IT Nova y pues le agradecemos a toda nuestra audiencia participar en este seminario virtual de SAP Fiori. Si tiene algún problema con la visualización de la pantalla o algún problema con el audio, por favor nos lo hacen saber. Bueno, entonces el día de hoy tenemos una agenda bastante interesante. Vamos a mostrar un poco eh, acerca de Safiori y un caso de éxito que tuvimos muy interesante en Casa Editorial El Tiempo. Antes voy a contarles un poquito quién es IT Nova para los que no nos conozcan. Nosotros somos una empresa colombiana, tenemos 6 años en el mercado. Somos partner de SAP, trabajamos muy de la mano con SAP con todo lo que son temas de movilidad, temas de analítica y pues todo lo que es la parte del ERP. Tenemos también presencia en México, en Chile y oficinas en Colombia. Tenemos oficina en Bogotá, donde es nuestra principal, y acá en la ciudad de Medellín, donde yo les estoy hablando ahora. Muy bien, dentro de nuestras líneas de negocio, tenemos dos líneas de negocio. Básicamente trabajamos con todo lo que tiene que ver con consultoría de SAP. Aquí pues apoyamos y potencializamos todos los procesos de negocio de las diferentes soluciones del portafolio de SAP. Y somos muy fuertes también en todo lo que tiene que ver con BI analítica. A través de nuestra línea ayudamos a tomar pues obviamente buenas decisiones y resolver preguntas de negocio a través de diferentes soluciones como tal. Digamos, de estas dos líneas de negocio, nosotros, como ya mencionaba anteriormente, somos partner de SAP, somos partner toda Latinoamérica para TIPCO, soluciones TIPCO de analítica, y también somos partner de Microsoft. Bueno, en cuanto a específicamente el portafolio de SAP, nosotros tenemos un portafolio en donde iniciamos con todo lo que tiene que ver con soluciones de tecnología, todo lo que tiene que ver con la parte de plataforma. Acá trabajamos con todo lo que tiene que ver con Fiori, con HANA. Somos muy fuertes en la parte de movilidad, la parte de portales, todo lo que tiene que ver también con Solution Manager y pues las plataformas de integración de SAP. En cuanto ya a lo que tiene que ver con la parte de negocio, aquí nosotros hemos desarrollado diferentes soluciones para complementar el portafolio de SAP, entre las cuales tenemos todo lo que tiene que ver con el sistema de contrataciones, tenemos fábrica de software, desarrollamos soluciones a la medida, hacemos implementación de proyectos SAP y mejoras funcionales. Hoy en día estamos trabajando muy fuerte con todo lo que tiene que ver con la parte de localizaciones, facturación electrónica. En facturación electrónica trabajamos con proveedores tecnológicos y también tenemos una solución propia dentro del ERP en donde podemos habilitar las empresas que tienen el ERP de SAP para que se habiliten de manera directa sin necesidad de pasar por un proveedor tecnológico. Y en la parte de analítica, que es una de las líneas que más nos caracteriza, trabajamos con todo el portafolio analítico de SAP. Ahorita estamos trabajando con el portafolio nuevo de analítica, todo lo que tiene que ver con Business Object Cloud, todo lo que es la parte de Digital Boardroom, la parte de planning, la parte de análisis predictivo. Trabajamos todo este tema transversal independiente de qué solución de SAP tenga el cliente, o si no tiene SAP, hacemos todo lo que es la parte analítica con SAP contra cualquier fuente de datos que tenga el cliente. Bien, bueno, sigamos entonces con nuestra presentación. Vamos a continuar. Estos son algunos de nuestros clientes. Tenemos clientes, como les decía anteriormente, en toda Latinoamérica. Aquí hay algunos clientes de BI, de la parte analítica, de la parte de todo nuestro portafolio de SAP. Y pues seguramente para muchos de ustedes algunas empresas de estas son bastante reconocidas. Como les decía, el día de hoy vamos a centrarnos en esta agenda en donde vamos a hablar un poco de qué es Safiori. Como ustedes saben, Safiori es la nueva estrategia que tiene SAP para todo lo que es la parte de interfaz de usuario, y con lo cual pues la mayoría de herramientas nuevas de SAP tienen este frontend. Safiori, cómo está basado en roles y perfiles. Vamos a ver un poco acerca de los beneficios que puede traer implementar Safiori en este momento para ustedes.
qué escenarios de implementación podemos tener con SAP Fiori, vamos a ver qué librerías de referencia tenemos, vamos a ver rápidamente un caso de éxito que tenemos en la casa editorial El Tiempo. Vamos a ver procesos adicionales, cómo son las aprobaciones en la gestión de aprovisionamiento. Vamos a ver un poquito una demostración de proceso de aprobación y al final volvemos conmigo para todo lo que tiene que ver con si tienen preguntas o si tienen inquietudes. Entonces los voy a dejar con John Freddy Álvarez. John Freddy Álvarez es un consultor logístico de SAP, tiene muchos años de experiencia. Ya él fue el que tuvo la oportunidad de implementar Fiori en la casa editorial del Tiempo, entonces siéntase con toda la tranquilidad de hacer cualquier pregunta técnica al final. La idea es que ustedes queden pues como con la tranquilidad de que les vamos a mostrar una solución muy buena, que en términos de costo-beneficio pues realmente es muy aplicable para cualquier compañía. No necesitamos unos niveles de soporte acá muy altos, hay compañías que inclusive están un poquito rezagados con las últimas versiones de SAP y pues ya pueden implementar Fiori. Entonces, John Frey, ¿me estás escuchando? Sí, yo te escucho, ¿me escuchas? Sí, te escucho perfecto. Entonces te vamos a pasar la presentación eh, para que continúes para que continúes entonces con la presentación. Listo, ya te va a pasar aquí la presentación. Correcto. Que nos compartes la pantalla, por favor. Uy. ¿Me confirmas de mi pantalla? Sí, ahí ya la estamos viendo, John Frey. Yo me voy a poner entonces en silencio y adelante con tu presentación. Ok, bueno, muy buenas tardes, muy buenos días para todos ustedes. Inicialmente, pues agradecerles que nos compartan en este espacio de emprendimiento con nuestro sistema SAP, poder conocer un poco más qué tecnologías o qué productos nos ofrece en estos momentos, pues SAP, con el fin de definir algo que es un concepto de usabilidad y trabajo de manera uniforme sobre los esquemas operacionales del sistema. Entonces, pues, continuando con el concepto que nos ofrece Carlos, pues ya hemos escuchado que dentro de las soluciones que ha puesto SAP al mercado, pues tenemos hace aproximadamente ya 4 años nuestra solución de SAP Fiori. Hace 4 años, pues, SAP Fiori surgió con una versión inicial, la versión 1 de SAP Fiori, que comprendía básicamente 25 aplicaciones enfocadas, pues, al concepto de cuáles eran de forma inmediata aquellas operaciones que requerían, pues, darle una mejor experiencia o utilización por parte del usuario en relación a que no siempre se tenía la posibilidad de realizar operaciones teniendo pues el ERP activo o necesariamente pues teniendo ese ERP activo. Actualmente pues SAP Fiori está funcionando con la versión 2.0 en la cual de esas 25 aplicaciones, ya SAP pues, pasó casi más el número de las 1000. La vamos a ver ahorita en la librería, pues un bosquejo de cuántas aplicaciones están allí. A nivel de priorización de funcionalidad, pues básicamente Fiori busca ayudarle a los usuarios a tener de forma inmediata una presentación de un front-end en el cual pues pueda interactuar fácil y ágilmente para aquellos procesos en los cuales él deba incurrir o tenga injerencia directa y que van enfocados directamente a el concepto de el mejoramiento de tiempos, el cumplimiento de metas que estén dentro del negocio establecido. Haciendo un comparativo entre lo que se viene manejando directamente en el ERP SAP y ya nuestro frontend directamente en SAP Fiori, seguimos trabajando en el esquema del concepto de seguridades basado en roles y restricciones. Si tenemos el concepto del ERP, sabemos que pues allí necesariamente tenemos que hacer ingreso
a transacciones o a procesos transaccionales que al momento pues, de tener esos screens de pantalla funcionales para el usuario, inicialmente pues, va a haber mucha información o se presenta mucha información que a la larga pues posiblemente no es el enfoque que quiere tener una persona en la cual pues se necesite solamente tener una pequeña revisión o llegar a una aprobación. Este enfoque pues, de roles sigue funcionando o sigue siendo habilitado dentro de SAP Fiori, solo que pues allí directamente se le da vista a la información netamente requerida por aquella persona que requiera generar un proceso dentro del negocio o dentro del procedimiento de negocio que se tenga establecido. A nivel de beneficios, pues básicamente se expresa un concepto de tiempos, de mejoras de tiempos. Ya pues el usuario actualmente pues que estamos trabajando con todos los temas de movilidad, donde pues nuestra tecnología nos permite tener accesos fáciles, tanto pues locales como aquellas personas que generan o tienen dentro de su vida cotidiana la necesidad de estar movilizándose en varios puntos. Algo que se evidenciaba a nivel de los conceptos de los tiempos de respuesta es que pues estos escenarios de movilidad de estas personas permitían o no estaban permitiendo que los procesos fluyeran como normalmente pues los estábamos esperando. Recordemos que pues a nivel del ERP, a nivel de SAP, pues existen algunos escenarios como por ejemplo las planificaciones de necesidades en los cuales el sistema de forma automática pues determina que posiblemente el negocio requiere la adquisición o la compra o la fabricación de productos para el cumplimiento de algunos escenarios operativos. Y estos escenarios exigían la interacción de algunos líderes o algunas áreas importantes para generar algo que pues en este caso, que es el caso puntual de nuestro web el día de hoy, es la aprobación de un documento. La exigencia pues del proceso determinaba que pues el usuario tenía que entrar al sistema y hacer consulta transaccional o hacer consulta a través de la bandeja de correo para determinar qué procesos tenían que liberar o aprobar para que, así dar paso continuo a esa operación o a ese procedimiento que inicialmente fue automatizado o se puede encontrar automatizado. Entonces, pues, uno de los beneficios más importantes es tener con mayor prontitud y de fácil acceso aquella información en la cual yo, como líder de un proceso, debo emitir un concepto de aprobación o debo validar información pues, para poder determinar que puedo dar luz verde o puedo permitir que el proceso continúe. Si vemos pues al final del beneficio, lo que busca Fiori es que el usuario tenga una mayor satisfacción tanto en su procedimiento como en la operatividad que se tiene que llevar a nivel del sistema SAP. Como pues lo contemplaba Carlos, pues tuvimos la experiencia con el tiempo, con la casa editorial Tiempo, pues de generar un proyecto de implementación de SAP Fiori. Se gestionó o se estableció un cronograma de actividades y este cronograma de actividades pues generó efectos muy positivos al momento de hacer la determinación del alcance. Inicialmente, pues, se contemplaron o se habían establecido escenarios, pues, primarios en el concepto de aprobación de documentos de compras, pero, pues, el cliente se dio cuenta que posiblemente podía mejorar algunos procesos que actualmente se están llevando directamente en el ERP y que al tener un análisis enfocado a su proceso, a la operación del sistema,
podían tener una mejora causada directamente en el cumplimiento de aquellas tareas o actividades dentro del ERP. Si vemos en la presentación, entonces, pues, tenemos definidas actualmente unas líneas de tiempos asociadas a cada una de las metas establecidas, siguiendo, pues, esas metodologías de implementación, en las cuales, pues, inicialmente definimos con el cliente, o se define con el cliente, se hace, pues, un esquema de identificar cómo está la plataforma técnica. La implementación de SAP Fiori, pues, requiere que algunas actualizaciones del ERP estén ya realizadas, y si no, pues es necesario o pertinente establecerlas dentro de la línea de tiempo del proyecto. Se definen alcances y se definen esas tareas técnicas, esos aspectos técnicos en los cuales, pues, se determina con el cliente qué actualizaciones se deben realizar a nivel del sistema para poder hacer el acoplamiento de Fiori a nivel de proceso. De igual forma, pues, dentro del esquema de implementación de solución rápida y de solución sencilla, pues Fiori ya viene con unos apps donde, pues, estos apps son de fácil conexión, de fácil implementación. Vamos a ver más adelante, de pronto, pues, para nuestro concepto de aprovisionamiento, cuáles son las exigencias para hacer estas configuraciones o tener preparado nuestro sistema SAP para ese acoplamiento con Fiori. Dentro del concepto técnico de Fiori, entonces, pues, finalmente es posible que el cliente o el negocio determine que alguno de los procesos que están configurados o que en estos momentos están funcionando dentro del sistema SAP para el propio negocio, sean determinados en que se generen o se determine una implementación directa en Fiori. Entonces, pues, Fiori nos da esa funcionalidad de poder generar o extender nuevas apps, generar nuevas apps acordes al procedimiento operativo del negocio. De allí, pues, nos lleva al concepto de innovación, en el cual, pues, esas apps que se van creando, se van generando a medida y a requerimiento propio del cliente. Entonces, dentro de las partes versátiles de Fiori, es tener esa flexibilidad para poder llegar a generar esos nuevos apps y que estén acordes a medida a algunos requerimientos propios del cliente. Pues, si vemos dentro del slide, allí tenemos unas líneas de tiempo ya, pues, establecidas para un proceso de implementación. Parte de estos tiempos, pues, los validamos con nuestro proceso de implementación que hicimos con la casa editorial El Tiempo. Como les comentaba, hace 4 años, pues, SAP Fiori en su versión 1.0 presentó a nivel de su librería en su suite 25 apps, las cuales, pues, estaban direccionadas al cumplimiento operacional de algunas funciones que en su momento, pues, SAP había determinado que, pues, era de pronta apoyo y de pronto proceso para mejorar algunas actividades del negocio. En estos momentos, pues, la versión 2.0, la cual fue desarrollada y expuesta con el fin de poder hacer enfoque a la interconexión con S/4HANA, pues ya esta librería ya presenta más de 1000 apps. En estos momentos, pues, estamos presentando aquí parte de la suite de Fiori, en el cual, pues, podemos identificar que tenemos apps para cada negocio o para cada línea de proceso directamente dentro del ERP. Nosotros el día de hoy, pues, haremos enfoque a algunas apps que están presentadas para el concepto de aprovisionamiento. En el proceso de aprovisionamiento, pues, tendremos un
una visualización y una demostración en relación a los conceptos de aprobación para solicitudes de pedido, para pedidos de compra y para el concepto de los contratos marco, los pedidos abiertos y los planes de entrega. Bueno, la experiencia con la casa editorial de Tiempo, entonces pues de allí inicialmente tuvimos un esquema de definición de cuál era la necesidad propia expuesta por este cliente. Entonces, dimos inicial alcance a el concepto de la necesidad de coayudar a los usuarios líderes de los procesos de compras encargados de aprobar, autorizar y gestionar el paso para los requerimientos expuestos de compras. Ellos allí en la Casa Editorial del Tiempo, por su core de negocio, pues tienen unas líneas de productos, unos segmentos de productos en los cuales para cada segmento tienen líderes aprobadores, pero pues estos líderes aprobadores cumplen múltiples funciones y nos comentaban pues allí que los procesos en compras se estaban viendo afectados porque existían algunos eventos en los cuales se necesitaba una aprobación inmediata, pero pues el usuario que se encargaba de dicha aprobación o no se enteraba de que le había llegado una notificación para una liberación o una aprobación de documento, o no tenía en el sitio donde se encontraba la forma de hacer conexión a su sistema SAP para realizar y registrar dicha aprobación. Recordemos que pues a nivel de enfoque de proceso, por el tema de seguridades, se sigue mostrando, se sigue gestionando este concepto de roles y perfiles y seguridades en los cuales pues la intención es que se asignen ciertas propiedades para que el usuario tenga la forma y la facilidad de procesar algunos escenarios. Ok. Pensando en ese concepto de requerimiento, entonces el primer enfoque fue proveer a Casa Editorial del Tiempo una funcionalidad que le permitiera al usuario estando en el lugar donde se encontrara, accesar a su sistema SAP, identificar de forma inmediata pues la información en relación a aquellas requerimientos propios del negocio en los cuales se necesitaba o se necesita que él como líder intervenga. Dentro de este escenario, como les comento, entonces, pues, inicialmente dentro del proyecto de implementación se propuso o se dio gestión al concepto de la liberación de los documentos de compras, solicitudes de pedido, pedidos de compras y contratos marco. Esta solución, en el momento en que se puso en productivo, dio efectos inmediatos. Los tiempos de respuesta que se tenían analizados antes de la implementación de Fiori fueron comparados con los tiempos posterior a la salida en productivo y los tiempos mejoraron ostensiblemente. De allí, pues, Casa Editorial del Tiempo expuso la necesidad de generar o gestionar otros procedimientos propios del negocio para tenerlos también dentro de su sistema SAP Fiori. Dentro de las ventajas, pues, expuestas en la solución, una de las más importantes o que están encima de nuestras ventajas que estamos exponiendo aquí en el slide, tiene que ver con el cumplimiento de las metas del negocio. Recordemos que pues ese escenario, ese concepto de ese cumplimiento exigía o exige que todas las personas que se encuentren dentro de una cadena de proceso, pues estén disponibles para que esa cadena
tenga un end-to-end y al final se puedan conllevar a que todos los eventos que se hayan predefinido pues sean generados sin ningún inconveniente. Entonces, inicialmente esos tiempos de respuesta fueron mejorados de forma notoria. Un concepto también muy práctico a nivel de la experiencia de usuario, que es lo que nos expone en todos sus textos explicativos el tema SAP Theory, dio muy buen aprovechamiento, puesto que pues, el usuario ya no tenía que entenderse con una transacción SAP que posiblemente le estaba ofreciendo un sinnúmero de información o le estaba exigiendo conocer técnicamente mucho más de la plataforma del ERP. Aquí pues lo veremos dentro de nuestro demo. El proceso de liberación dentro del sistema a nivel de SAP Fiori pues fue mucho más sencillo, más fácil de comprender y más ágil para el usuario. A nivel de los tiempos de implementación, pues como vimos en el slide anterior, el tiempo son tiempos muy cortos a nivel de exigencia de la configuración del ERP, pues básicamente los conceptos técnicos tienen que ver con mantener los support package y la actualización del sistema acorde a como viene exigiendo los SAP dentro de sus mejores prácticas a nivel de tecnología. Como les comentaba, pues esta implementación en Casa Editorial del Tiempo, pues nos ayuda o les ayudó a verificar o a identificar que tenían nuevos o que tenían procesos que también necesitaban una mejora de tiempo porque el usuario estaba causando que el proceso se detuviera, no por razones propias, sino porque no tenía la forma de tener un acceso de forma rápida y ágil a su sistema SAP. Bueno. Como les comento, entonces, pues, parte de nuestra charla el día de hoy tiene que ver con la gestión de aprovisionamiento en SAP, básicamente enfocado a proceso de liberación o aprobación en la determinación de las necesidades, que son estas solicitudes de pedido, y en el proceso de gestión de liberación para los documentos o los pedidos de compra. Adicional a eso, pues también tendremos allá un esquema de supervisión de pedidos en los cuales, pues a nivel de Fiori podemos identificar un reporte que nos indica algunos documentos o el procedimiento de documentos en compras que están en proceso de gestión. Esta pues es un slide donde podemos identificar cómo o en qué parte del proceso de aprovisionamiento tiene injerencia cada uno de nuestros conceptos de proceso a nivel de compras. Recordemos que, pues básicamente nuestra cadena de aprovisionamiento corresponde a algunas etapas, unas etapas que pueden surgir de forma automática a través de una planificación de necesidades o a través de un proceso de requerimientos establecido por cada una de las áreas de la corporación o de la empresa o del negocio. Nuestro proceso de aprovisionamiento, si lo tenemos en cuenta, pues termina o finaliza en un concepto de gestión de pagos. Sí o sí, posiblemente nuestra tarea de aprobación de documentos puede conllevar a que esta gestión de pago sufra un retraso o tenga un efecto secundario por el concepto de tiempos utilizados al momento de tener ese tema de aprobación de documentos. A nivel a nivel funcional del sistema, también pues debemos enfocar el concepto en que pues nuestros documentos para solicitudes de pedido a nivel de su aprobación pueden tener o un nivel de aprobación para todo el documento de solicitud de pedido o un nivel de aprobación para cada una de las posiciones de la solicitud de pedido. Esto es algo pues propio del proceso estándar de nuestro sistema SAP. Nuestros documentos de compras, lo que tiene que ver con pedidos de compras y contratos marco,
pues van a tener siempre un nivel de aprobación a nivel de la cabecera del documento. De estas actividades, entonces, pues posiblemente un usuario líder va a tener muchas asignaciones de documentos pendientes para aprobación dentro del compendio de configuración o análisis estadístico del proceso. Estos documentos que están pendientes de aprobación están utilizando un tiempo que utiliza nuestro sistema SAP, que es el tiempo de tratamiento de compras, en el cual pues yo determino cuánto tiempo debería tomar el negocio en generar un documento de compras y enviarlo al proveedor de la mercancía o el servicio para que esta mercancía o este servicio sea suministrado. Dentro del enfoque de proceso del sistema SAP, cada uno de estos eventos de creación de documento de compras, aprobación y liberación de los mismos, pues determina la creación o generación de algunos mensajes, unos mensajes de notificación. Algunos de mensajes de notificación, pues son expuestos vía EDI al proveedor de mercancías. Algunos mensajes son expuestos también vía EDI al interior del negocio para notificar a las personas a cargo del proceso en qué parte del proceso va dicho documento. Nuestro proceso de liberación de documentos, pues para el concepto de Fiori, sigue consumiendo el esquema de configuración, de parametrización estándar del sistema, en el cual cada una de las personas, cada uno de los individuos que está inmerso dentro de un concepto de liberación, pues es establecido allí sobre una figura denominada estrategia de liberación. Si vemos dentro de nuestra estrategia de liberación, en el gráfico que está en la parte izquierda, vamos a tener un acoplamiento con el proceso workflow. Este proceso workflow pues, es un escenario técnico del sistema en el cual pues, nuestro sistema, a través de una gestión de notificaciones, envía actividades y tareas a cada una de las personas que estén agregadas o inscritas dentro de un componente de actividad workflow. Para nuestros esquemas de liberación, nuestras estrategias de liberación, para cada uno de los documentos establecidos para el proceso de liberación, solicitud de pedido y contrato marco, existe una actividad workflow que describe la tarea y la ejecución que se debe realizar en ella. En este caso, pues vemos aquí en nuestro slide que para esta estrategia de liberación vamos a obtener o vamos a definir que tenemos dos personas, dos individuos que tienen como tal una actividad de proceso de liberación dentro del documento que se genere o que se gestione dentro del sistema. Nuestro SAP Workflow, como concepto, va a definir unas tareas o unas actividades. Dentro de esas tareas y actividades en este proceso de workflow va a existir o existe ese concepto de poder hacer ese proceso de liberación. Si vemos, no solamente puedo tener una tarea operativa, sino también dentro de workflow puedo gestionar unas tareas de notificación, notificaciones a correos electrónicos, notificaciones a mensajes de tipo comunicación a celular. Y estas tareas pues van a generar, de acuerdo a la estrategia de liberación, niveles de jerarquía. En el nivel de jerarquía es un nivel de jerarquía a nivel de notificación, a nivel de proceso. Cuando la tarea sea cumplida de manera exitosa, ¿a quién se le debe cumplir o a quién se debe comunicar para generar la siguiente actividad dentro del proceso? Lo que nos corresponde a Fiori a nivel de configuración
nos determina que debemos identificar cuál es la tarea y seleccionar o adicionarla dentro de nuestra configuración de SAP para que Fiori pueda hacer esa conexión a ese workflow y gestionar el proceso de aprobación de documentos. Aquí pues técnicamente estamos viendo en pantalla cuál es el workflow, es el workflow 0038 que corresponde para el proceso de liberaciones de solicitud de pedido. Y en la parte inferior estamos viendo tácitamente cuál es la tarea que tiene implicancia sobre el proceso de liberación. Trabajando nuestro workflow a nivel estándar, entonces pues podemos observar que a nivel del Business Workplace, el correo interno que tiene SAP, pues allí se van activando y se van gestionando todas aquellas actividades workflow que se vayan asociando a el usuario o a la persona que esté relacionada dentro del proceso operacional. En este caso, pues seguimos hablando que nuestro proceso operacional van a ser las liberaciones de los documentos. Y pues en el ejemplo tenemos que este usuario, denominado liberador de compras, dentro de su workplace, tiene asignadas unas actividades en relación a la liberación de unos documentos, unas posiciones de solicitud de pedido. Esto pues ya llevado a nuestro SAP Fiori, pues vamos a tener el mismo comparativo, pues ya en un concepto de frontend un poco más amigable, más resumido, pero pues básicamente aquí tenemos la misma respuesta que tenemos en nuestro concepto de Workplace. Entonces pues aquí tendríamos nuestros apps, tenemos marcado en el slide los apps que vamos a chequear el día de hoy de forma rápida a nivel de demostración, en donde podemos encontrar un seguimiento de órdenes de compra, unos documentos de órdenes de compra que se han generado a partir de solicitudes y nuestros tres conceptos de aprobaciones. Aprobaciones para documentos de compras, pedidos de compra, aprobaciones para solicitudes de pedido y aprobaciones para contratos marco. Dentro del esquema de uso de nuestro proceso, pues SAP Fiori nos va a presentar unos checks de selección para hacer aprobación, hacer rechazo y determinar la inscripción de un texto que sea acorde a ese proceso operativo que estamos generando allí. Bueno, entonces voy a permitirme hacerles aquí un pequeño esquema de uso, de proceso. Entonces, pues nosotros tenemos aquí preparado nuestro sistema SAP, en el cual pues voy a simular, básicamente trabajar con dos roles. Un rol que es el rol de la persona encargada de generar ya sea el documento de solicitud de pedido o la orden de compra, y vamos a tener un segundo rol que es el proceso de liberación del documento de compras. En este momento, nuestro liberador de documento de compras a nivel de su pantalla de app de Fiori tiene dentro de su cola de documentos pendientes para procesar un documento de órdenes de compra y tiene unas aprobaciones para una solicitud de pedido. Pues vamos a generar un documento de orden de compra, vamos a ver que pues el proceso allí es muy simple para ver el resultado final, pues un documento pendiente para aprobación aquí. Luego realizamos la aprobación o el rechazo y chequeamos allí en nuestro sistema SAP cuál fue el efecto que se generó allí. Entonces, pues yo voy a ingresar aquí a mi transacción de creación de pedido de compra. Voy a seleccionar aquí un proveedor preparado pues para nuestro ejercicio y voy a hacer la inscripción de unos materiales que serían los materiales que voy a procesar para mi ejercicio de compra. Aquí pues dentro del escenario el sistema utilizaría o gestionaría las mismas características que se tengan establecidas dentro de la configuración dentro de nuestro sistema SAP. ¿Ok? Aquí pues tengo una serie de validaciones propias de la herramienta. Luego de este paso, generaríamos nuestro documento de compras.
Aquí tendríamos nuestro resultado. Tenemos una generación del documento 4513. Si yo genero una visualización de este documento, el documento pues determinó que hay una estrategia de liberación. Como les comento pues aquí, él va y el sistema acopla normalmente sus estrategias definidas en cada uno de los niveles y posterior a ello, pues al momento de hacer aquí, de refrescar nuestra pantalla en Fiori, vemos que ya nos acaba de llegar el documento de aprobación. Recordemos que en el tema de workflow, pues yo puedo desencadenar varias actividades, varias tareas o varias formas de notificar a la persona a quien se le asigna dicho workflow. En este caso, inicialmente pues lo vamos a tener aquí en nuestra pantalla, en nuestro app de Fiori, pero dentro del mismo workflow se puede establecer un tema de mensajería. Entonces, a nivel de mensajería, pues se acoplaría una dirección de correo electrónico directamente del usuario correspondiente para que él también se entere a través de dicho medio. Voy a seleccionar aquí la aprobación de órdenes de compra. En este caso, tengo dos documentos. Me dice que tengo aquí un documento generado por 3 posiciones. Tengo 2 documentos aquí generados por 3 posiciones. Entonces, voy a entrar a alguno de ellos. Aquí tengo mi número de documento, el 43, que fue el que creé allí directamente. Esta pues es información que viene estándar de Fiori, pero pues como lo comentábamos en los slides anteriores, esta información pues también se puede caracterizar para que quede propia al requerimiento del usuario. Dentro de las funciones, entonces vamos a tener el concepto de aprobación, rechazo y reenvío. Yo pues para el caso del ejercicio, vamos aquí a darle una aprobación. Aquí le vamos a decir un mensajito, un mensaje de texto en relación a nuestro escenario de presentación. Ok. Dentro de la información de nuestro app, vemos que pues ya ese documento fue totalmente aprobado, entonces él desaparece de aquí de las actividades pendientes y si yo regreso a SAP a hacer una consulta de ese documento, ya mi documento aparece totalmente aprobado y dentro de la información de textos, aquí encuentro el texto que se haya diligencionado o asociado directamente dentro del proceso. Recordemos que así como tengo esa actividad de aprobación, la persona encargada también puede llegar a gestionar un proceso de rechazo. Aquí yo tengo el documento 4512, voy a rechazarlo. Aquí le vamos a colocar un concepto también. Esto implica que la persona que esté a cargo de ese documento, pues deba ser también notificada, porque él va a encontrar que su documento a nivel de estrategia de liberación presenta aún un concepto de bloqueo, pero si analiza su texto, el texto determina que el documento fue rechazado por la persona encargada. Bueno, entonces eso a nivel de nuestra pequeña demostración para ver parte de la funcionalidad, vemos que pues la forma interactiva con la plataforma, con la solución, pues es muy sencilla. Recordemos que pues si este caso lo tuviéramos que hacer directamente con el ERP, tendríamos que entrar con transacciones, un proceso transaccional en donde pues al usuario se le va a mostrar una serie de información que posiblemente pues no va a ser de competencia mucha de él y pues básicamente lo que necesita es tener como a manera de prontitud los datos requeridos para su aprobación o su proceso. Ok, entonces pues voy a generar aquí, a dar paso a nuestro compañero Carlos para que en el caso de que tengamos preguntas o inquietudes podamos tener aquí un espacio de tratamiento de dichas preguntas. Carlos, no sé si me puedes ayudar para... Hola, John. sí.
Dime qué necesitas, John. Creo que, no sé si lo dejamos aquí lo mantengo yo o lo pasas ahí Ah, no, a puedes tu. dejarlo ahí sin problema. Ok, listo. Entonces estamos pendientes. Si tienen alguna inquietud, nosotros estamos aquí pendientes de Sí, las preguntas que aquí quieran tengo hacerse. algunas preguntas, John, las voy a estar aquí leyendo. Tenemos una pregunta que dice, ¿cuántas aplicaciones existen para las versiones de ERP que no son HANA y qué se necesita en cuanto a hardware? Bien, entonces, bueno, en la página de SAP hay una parte donde están toda la lista de aplicaciones disponibles de HANA, ¿sí? Esas aplicaciones que están disponibles tienen el nivel de Hazmen Packas que se requiere. ¿Sí? Entonces, hay muchas que empiezan desde el Enhancement Packas 3. Lo que vamos a hacer es que a todos los que asistieron a este webinar y a las personas que se registraron, les vamos a enviar un link con las memorias de este webinar y también les enviamos el link con la página de SAP donde está toda la lista de las aplicaciones que están disponibles. Entonces ustedes van a ver que es una lista que está disponible por funcionalidad y por sistema, porque pues ustedes saben que hay Fiori para RP, hay Fiori para CRM, para diferentes aplicaciones. Entonces, en este caso me imagino que estás mencionando las del ERP y ahí pues la mayoría están disponibles a partir de la versión del Enhancement Package 3 y obviamente pues las más nuevas estarán sobre las versiones de HANA, pero ahí pueden ustedes validar qué Enhancement Package se requiere. En cuanto a hardware, me están preguntando por aquí qué hardware se requiere. Pues realmente en hardware es el mismo hardware del ERP que ustedes tienen, o sea, no hay necesidad de instalar ningún hardware. Lo único que hay que instalar es el NetWeaver Gateway, que ese NetWeaver Gateway es pues digamos que es una aplicación que se encarga de se encarga como de hacer el puente entre la aplicación móvil y el ERP. Eso se puede instalar en un servidor local o en un servidor en la nube. Es un servidor muy pequeño. Inclusive las empresas que ya tienen un SAP router en ese mismo servidor donde tienen el SAP router lo pueden instalar. Bien. Bueno, tengo otra pregunta que dice, buenos días, ¿es necesario para el caso de la aprobación de pedidos de compra crear el workflow desde R3? Entonces, John Frey, ¿me puede ayudar con esa respuesta, por favor? Sí, claro. José Luis, muchas gracias por tu pregunta. Sí, es indispensable tener activado todo el proceso de workflow. Recordemos que pues en ese proceso de workflow vamos a encontrar muchas actividades de workflow para muchos procesos. Tácitamente, dentro de cada una de las procesos para compras, allí cada uno de los escenarios tiene ya un workflow específico dentro de la misma documentación que nos va a compartir Carlos, allí pueden encontrar cuál es el direccionamiento y poder identificar qué workflow se necesita para cada uno de los procesos de compras. Sí es indispensable que ese workflow esté completamente activado y que se haya hecho un test de que el workflow está funcionando porque pues Fiori lo necesita para su procesamiento. Gracias, John Frey. Bueno, tenemos otra pregunta que dice, buenos días, con respecto al hardware no es necesario tener una instalación de NetWeaver en el servidor. No sé si Carlos Duarte nos ayudas aquí a responder esta pregunta, por favor. Sí, señor, ¿cómo están? Básicamente lo que sí se necesita hacer es que depende de la estrategia. ¿Qué sucede con eso? Si yo quiero tener separado el frontend, que es el que me permite activar los servicios, al ERP para, no sé, para balanceo de cargas, para temas de rendimiento, sí necesito montar un NetWeaver aparte para montar el gateway. Si no quisieran que por alguna razón, no sé, por costos, por algún tema de esos, a nivel de arquitectura también está soportado montar el componente dentro del mismo NetWeaver del ERP. No habría ningún problema, simplemente es instalar un add-ons, pero pues sí habría que revisar el tema de requerimiento de capacidad dependiendo de la cantidad de usuarios que sean. Si en este momento tienen un problema de rendimiento
van a decir, bueno, si tenemos el problema y me van a cargar otro tema más, una cantidad de usuarios más, ¿qué rendimiento, cómo puedo mejorar eso? Pues podríamos ver el tema de montar el NetWeaver por aparte para montar el gateway y poder hacer la configuración distribuida. Perfecto, Carlos, muchas gracias. Bueno, no tenemos más preguntas aquí en la audiencia. Eh, Acá en pantalla les estamos mostrando un video completo, la URL de un video completo que tenemos acerca del caso de éxito que se mencionó de Casa Editorial El Tiempo. Están también nuestros datos de contacto en caso de que tengan alguna duda técnica o que quieran que hagamos una prueba de concepto de Fiori en sus compañías, no duden en hacerlo y aprovecho también eh, para comentarles pues que aprovechen estas funcionalidades que no tienen costos adicionales en términos de licenciamiento en sus compañías y que pues con esto empiezan, digamos, a montarse en los temas nuevos de SAP en cuanto a interfaz de usuario, en cuanto a agilizar un poco los procesos en términos de movilidad y funcionalidad. Bien, agradezco mucho a John Freddy Álvarez, nuestro consultor, a Carlos Duarte, nuestro consultor Basis, por la participación en este webinar. Los invitamos a nuestros próximos webinars, a que visiten nuestra página web www.it-nova.co para que puedan ver nuestros próximos webinars. Tengo una última pregunta, me dicen que si las pruebas de concepto tienen algún costo, no tienen algún costo, digamos que están más relacionadas en el sentido de que ustedes tengan un proyecto pues real en el roadmap de la compañía, pero nos podemos poner en contacto contigo y la respuesta es no tiene ningún costo. Bien. Entonces, muchísimas gracias a todos por su tiempo. Terminamos 5 minutos antes de nuestra sesión, de nuestro tiempo, y aquí quedan nuestros datos de contacto. A todos muy feliz resto de día y buen fin de semana. Hasta luego.